El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. El objetivo de este programa es que tú puedas compartirle a tu familia con bases y fundamentos, argumentos bíblicos, la palabra de Dios. Pero a que a la vez esta palabra se vuelva rema a tu vida. Se vuelva rema a tu vida. ¿Qué es rema? Que sea una palabra que tú la puedas masticar, entender y comprender. Entremos en materia. Vamos hoy a estudiar el pacto de Dios con el hombre, nuestro tema, y vamos a ver el pacto edémico o del Edén y el pacto adámico o con Adán. De estos dos pactos se desprende el pacto de derramamiento de sangre o el pacto que tiene que ver con la salvación. Recordemos que Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Yo le colocaba un ejemplo a uno de los chicos que trabaja conmigo y le decía: ¿usted si ve ese vehículo? Haga de cuenta un vehículo, su vehículo, o un vehículo que usted vea en esta hora transitar. ¿Quién coloca las pautas, normas sobre ese vehículo? La persona que lo fabricó, la persona que se sentó y delineó sus curvas, sus formas, que se sentó e hizo el motor y todo su sistema de combustión. Y solo esa persona puede determinar sobre ese vehículo su durabilidad. Pero llega un día en que ese vehículo se le quita el motor, las llantas y se destroza. Deja de existir. ¿Quién lo determina? Pues un fabricante. Dios nos creó. Empieza a entenderlo. Dios te creó. Que tú digas que no. Una sola razón en tu vida. Tú cuando mueres vas a ir al polvo de la tierra. Y aquel que te creó dijo: polvo eres y en polvo te convertirás, por causa de la desobediencia de Adán y de Eva en el huerto del Edén. No es un mito, es una gran realidad. Y de ahí vemos cómo el hombre trata de negar lo que no se puede negar. Es como tapar el sol con un dedo. No se puede hacer. El pacto. Leamos Oseas, capítulo 2, versículo 7. Porque la palabra pacto no aparece en Génesis. Pero sí Oseas, capítulo 2, versículo 7 dice: pero ustedes se portan como Adán. ¿Se portan como quién? Como Adán. Son traidores y desobedientes, pues no han cumplido con mi pacto. O sea que ese Adán que se está hablando fue un traidor, fue una persona que violentó, fue una persona que no cumplió, fue una persona que se le dijo algo y no lo cumplió. Por lo tanto, entró en desobediencia. Y esa desobediencia le hizo que no pudiera cumplir con un pacto. Me puse a estudiar ese Adán, y ese Adán es la H120. Es el hebreo, una palabra hebrea. Y esa H120 es la misma que se ve en Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. De hecho, la palabra Adán aparece 562 veces en todos los periodos hebraicos. La palabra Adán. Ahora, escribíamos nosotros en la introducción
Somos llamados a defender la fe, no con emociones, sentimientos, con lo que yo creo. Muchas personas dicen, es que yo creo, yo siento. Vea la palabra. Porque no podemos hacer de la vida cristiana una religión, un dogma. No, tenemos que hacer de nuestra vida cristiana una forma de vivir. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Así que para poder definir por qué la palabra pacto o bereshit significa derramar sangre o dejar correr la sangre, y por qué se dice y se habla que era necesario que la persona de nuestro Señor Jesucristo fuera un cordero para efectuar un sacrificio en la cruz y derramar su sangre hasta morir. ¿Por qué? Entonces, tenemos que ir a mirar y estudiar el primer pacto efectuado por Dios al hombre, pacto violado e invalidado, porque la Biblia muy claramente lo dice, pero ustedes se portan, le está hablando Dios a Israel, y lo está comparando con Adán, y le dice es que son traidores y desobedientes, pues no han cumplido mi pacto. El violar e invalidar un pacto deja desnuda a la persona. ¿Por qué? Porque la persona en su desobediencia y el no cumplir el pacto se ve su desnudez. Me puse a estudiar qué es la desnudez. La mayoría de personas hablan acerca de la ropa. Desnudez es no portar ropa. Pero la Biblia no registra que a Adán y a Eva Dios les haya hecho ropa. No. Lo que sí dice la Biblia es que ellos cuando se sintieron desnudos, buscaron algo con que cubrirse. Inmediatamente, dice la Biblia, se abrieron sus ojos cuando desobedecen y comienzan ellos a buscar cómo cubrir, cómo tapar esa desnudez. Así que el errar en el blanco, el pecar, nos hace desnudos a Dios. Y muchas veces la persona que se siente así porque ha hecho algo y que se siente desnuda, esa persona va al Señor y la palabra le redarguye, o cuando tú vas a la iglesia y cometiste un error, la palabra te redarguye y tú sientes que es que Dios no te ama, que te aborrece, que tu pecado es tan grande que debes hacer algo, de pronto un ayuno, o de pronto orar, o de pronto vigilar. Y no meditas que debes es reflexionar y decir, Señor, no lo debo volver a cometer, porque esto fue la causante que me llevó a pecar. Y ellos se sintieron desnudos. Y para cubrir su desnudez, buscaron hojas de higuera. O sea, ellos buscaron la forma de sustituir la gloria de Dios por algo en obras. Es la representación de la religión. Muchas personas quieren ir al cielo y hacen obras de caridad. Muchos van al cielo y tratan de ser piadosos. Muchos van al cielo y tratan... Todo eso son hojas de higuera. Así que el primer mecanismo para tapar dicha falta, porque hay desnudez, entonces ya empezamos a entender que se busca el hombre tapar, cubrir, ¿sí me hago entender? Porque se vieron desnudos y ellos acudieron a la religión. La religión es obras. Cuando tú vas a una iglesia y te imponen algo y te siembran miedo y pánico, pues estás en hojas. Es una iglesia que te quiere vestir con hojas. ¿Por qué? Porque obras, religión, obras, no, hojas de higuera.
Cuando viene Dios y les habla, pues ellos inmediatamente trataron de ocultarse. No es que Dios no los vea, no. Se muestra la condición del hombre cuando se enfrenta o se encuentra a Dios y sabe que ha pecado. Esto es lo que la Biblia nos muestra. No es que Dios no supiera, como si Dios no fuera omnipotente, omnisciente, omnipresente. No. Lo que la Biblia está mostrando es que el hombre sintió alejamiento, sintió una ausencia. Como Dios lo había creado, ya se había quitado. Y eso pasa cuando alguien comete alguna falta. Cuando una persona comete un asesinato, ya siente que algo ha pasado. Ya no es igual. Lo único que Dios busca es su misericordia, mostrarle al hombre su misericordia y su amor. Y mostrarle por qué. Porque el hombre no podía tapar su desnudez. La hoja de higuera pues se seca, la hoja de higuera se rasga. ¿Y Dios qué hizo? Tomó a un inocente y le quitó la vida. Porque Dios no dijo, háganse pieles, no. Tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber un derramamiento de sangre, quitar la piel para cubrir a otro. Eso es el pacto. Así que el primer pacto de Dios con el hombre fue realizado en el huerto del Edén. El huerto del Edén nos habla acerca de la inocencia. El hombre era inocente, era libre de pecar, no erraba en el blanco, no tenía una ausencia de Dios en su espíritu. Y aunque no haya escritas, no se encuentre la palabra pacto, sí se puede identificar por varios pasos que se dan, que determinan al pacto. Y podemos determinarlo por lo mismo escritural. La misma escritura nos dice en Oseas que Dios hizo un pacto con Adán, el cual nunca cumplió. ¿Cuál fue el comportamiento de Israel? No observar el pacto. Así que Dios les dice, mire, ustedes se están portando igual. ¿Ellos qué violaron? El pacto. El desobedecer, ¿qué acarrea? Desnudez. ¿Qué es estar desnudo? Muchos dicen que sin ropa, ya que se asocia con lo inmoral. Pero el estar desnudo delante de Dios es dejar de portar su gloria. La gloria de Dios es lo que cubre a la persona. ¿Cómo lo puedo yo demostrar? Éxodo, capítulo 23, versículo 29 y 33. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. ¿Qué había cubierto a Moisés al estar con Dios? No fue creado Moisés, no. Adán y Eva fueron creados y tenían la gloria de Dios. Por lo tanto, esa desnudez quiere decir que no portaban ropa, porque ¿qué los cubría? La gloria de Dios. Moisés fue al monte y al hablar con Dios, su piel y su rostro resplandecía. Después de que hubo hablado con Dios, ahí está en pantalla y está en su Biblia. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. O sea, no lo podían ver. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. El 33 dice, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo
sobre su rostro. O sea, tuvo que tapar su rostro porque la gloria de Dios le había cubierto. Así que la desnudez que ellos experimentaron no es la inocencia, no. La desnudez que se menciona es que Adán y Eva dejaron de estar vestidos por la gloria de Dios. La gloria de Dios. Pacto edémico. Dice Génesis, capítulo 1, 28 al 30. ¿Qué dice la Biblia? Leámoslo. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Empecemos a ver el pacto. Estos versículos nos muestran un pacto. Hay 8 grandes pactos bíblicos que determinan la vida del hombre y su salvación, entre los cuales la Escritura se concreta este pacto en las siguientes características. Primero, Dios le dijo al hombre que debía fructificar. ¿Qué es fructificar? Dar fruto, ser fértil, empezar a crecer. Eso es fructificar. Y multiplicar significa aumentar considerablemente una cantidad o un número y hacerlo crecer en abundancia. Por eso lo primero que Dios hizo en pactar Dios con Adán fue decirle: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Génesis 1:28. Ahí tú lo puedes observar. Génesis 1:28. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Lo segundo que Dios les dijo está en Génesis 1:28, parte B. Sojuzgad y señoread. Dios les dice, primero, fructifíquese y multiplíquese. Segundo, sojuzguen y señoreen. Esto se hace alusión a ser autoridad como representante de Dios ante el mundo entero. Recuerde que cuando Dios creó al hombre, dicen los judíos, los maestros, los rabinos, que cuando Dios crea al hombre, los ángeles veían al hombre, veían a Dios y no encontraban ninguna diferencia. Eso estamos hablando de la inocencia, del periodo cuando Dios creó al hombre. Ellos miraban y no. Entonces Dios coge al hombre, hecho del polvo de la tierra, y coloca espíritu y alma en ese cuerpo. Y comienzan ellos a mostrar a toda la naturaleza la expresión de Dios. Tercero, Dios les dice que deben ser sustentados por la misma tierra. Debían comer frutos. Estaba prohibido comer la carne. Génesis 1:29. He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer.
Era prohibido comer carne de animales. Dios deseaba que el hombre comiera de lo que producía el huerto. Cuarto, Dios puso a cuidar y a labrar el huerto. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Dios entonces en el pacto que hizo en el huerto del Edén le dice, cuídelo, lábrelo, esté pendiente. El hombre no se tenía que esforzar porque la tierra produjera, no tenía que agregarle químicos, no tenía que nada de eso. La tierra misma producía. Salían los árboles porque la semilla estaba en él, la semilla caía, el árbol crecía y el hombre lo único que debía hacer era estar pendiente. No tenía nada que hacer porque Dios era el que estaba administrando a través del hombre el huerto. Quinto, Dios les dijo, guárdesen en obediencia a Dios y no coman del árbol del bien y del mal. Esta es un mandamiento, una norma. Así como a Abraham se le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, Dios le está diciendo a Adán y a Eva, guárdesen en obediencia. Dios no buscaba, por eso la religión ahí acaba, tener momias, robots, máquinas y gente que fuera manipulada, como muchos creen que los cristianos somos. No. Dios quería que hubiera libre albedrío, que hubiera autonomía, que hubiera obediencia por amor a Dios y no por temor. Que hubiera obediencia a Dios porque les nacía, mas no porque les tocaba. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El desobedecer nos aleja de Dios. Lo terrible es cuando una persona desobedece a Dios e inmediatamente su alma le dice ora y ayuna. Pero la persona no ha hecho un arrepentimiento. La persona no ha mostrado un cambio de actitud. La persona no ha mostrado un constreñimiento. No. Ha mostrado un mecanismo. Haz esto, haz aquello. Muchas personas se la pasan buscando en Google, en Facebook, en las redes sociales, qué hacer con el problema que tienen, en cambio de ir a Dios. Pero ¿cómo hago, pastor? Yendo a Dios. Es que Dios es real. Su palabra es real. Él es el autor, el único autor de la Biblia que está vivo. Y que cuando usted habla encuentra palabras. Dios es real. Dios es capaz de aconsejarte en tu consejo, de darte una palabra. Entonces, el hombre debía mostrar obediencia a Dios. Si no lo hacía, moría. Número 6. El hombre debía ponerle nombre a los animales. Había sido autorizado por Dios en cuidar y aparte de eso debía nombrarle a los animales su nombre. ¿Por qué? Porque el hombre tenía una capacidad que hoy mucha gente debe estudiar. El no. Porque recuerde que en la inocencia y Adán que fue creado tenía todo el saber, la sapiencia de Dios. Eso se perdió cuando pecó. ¿Por qué? Porque ya el hombre se aleja de Dios, la fuente de vida, y empieza a buscar su propia fuente. Y ausente busca cualquier fuente, busca cualquier cosa.
Por eso la Biblia dice que el Dios de este siglo ha enceguecido los ojos de los incrédulos para que no crean. Se han apegado tanto a su ver, a su razonamiento, que se han alejado de Dios. Por eso tú cuando vayas a Él, tienes que quitarte todo eso. Saulo de Tarso sabía, conocía. Cuando vio a Jesús, ¿qué hizo? O sea, yo digo porque tuvo un encuentro. Dijo, Señor, me quito todo lo que sé. ¿Qué quieres que haga? Esa es la actitud que tú debes de tener. Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. León. ¿Qué cualidades vio? Tigre. ¿Cuál es? Elefante, jirafa, etcétera, etcétera. Número 7. A Adán se le dijo que recibiera a su esposa como a su propio cuerpo. Aquí se acaba muchos conceptos de las personas. Es que es ella. No, no es ella. Eres tú. Eres tú. Dios te ha dado tu compañera, tu esposa, de tu misma carne, no para que la trates como la caneca de la basura, como el trapero, como la escoba para barrer. No, no. Dios le dijo, te voy a dar una una persona que te ayude. Va a ser idónea, ¿por qué? Porque ha salido de ti. Escúchame bien. Ha salido de ti. No estoy hablando, porque eso es lo que Satanás ha hecho acerca del machismo. No. Dios le dio la esposa a Adán para que fuera su complemento, su ayuda mutua, su estar al mismo nivel, pero sé que debo cuidar, porque es mía, porque es la que me llena. Entonces, ¿qué hablar de aquellas personas que se han dejado manosear por todo el mundo? Leamos la Biblia. Génesis 2:22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. O sea que hay una distinción del hombre y de la mujer. Génesis 2:24, número 8. El hombre debía formar un hogar donde su esposa sería su compañera de vida. No la familia, no el papá, no la mamá, no. El hogar se forma, ¿por qué? Porque hay un compañerismo, un complemento. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una sola carne. Cuando se hace el acto sexual, se vuelven una sola carne. Por eso, ¿qué de aquellas personas que se la pasan con el uno y con el otro? 9. Debían ellos conservar su posición moral sometida a su espíritu. En otras palabras, el espíritu era el que gobernaba el alma. Por lo tanto, el alma estaba sujeta al espíritu y el cuerpo al alma y al espíritu. Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos. Había una desnudez, no habían ropas. Adán y su mujer no se avergonzaban. ¿Qué los cubría a ellos? La gloria de Dios. ¿Qué los cubría a ellos? La gloria de Dios. Ellos debían entonces conservar la gloria de Dios. ¿Cómo la conservan? Cuando conserva su posición moral sometida a su espíritu.
Eso es lo que hoy Dios quiere que hagamos a través de saber que nuestra posición está en Cristo. Tú te has posicionado en Cristo. Por lo tanto, compórtate como lo hace Cristo. 10. Ellos debían ser conocedores que su desobediencia causaría la muerte. Estamos viendo el pacto de Dios con el hombre en el huerto del Edén. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea que Dios le está diciendo, eres conocedor que la desobediencia que puedas cometer causará la muerte a tu vida. ¿La muerte qué? A tu vida. 11. Ellos debían cuidar sus ropas, no de tela o de piel de animales, ya que el hombre vestía la misma gloria de Dios. Recordemos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 2:25. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ellos debían cuidar sus ropas, no de tela o de piel de animales, no. Era la gloria de Dios. Por eso tú cuida tu testimonio. Por eso tú cuida tu testimonio. Porque cuando tú te enredas en el mundo, la gloria de Dios va de tu vida. Y recuperar te va a tomar un tiempo. Ahora, no te estoy diciendo que Dios no te perdone. Dios te perdona. Porque Dios te ama. Él muestra su misericordia. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Pero tú tienes que afrontar unas consecuencias de tus actos. No quedarás sin castigo. Estamos en la gracia. Sí, no es por obras. Estamos de acuerdo. Pero las causas o las consecuencias de pecar no se han quitado. Todavía siguen. Muchas personas han perdido la vida porque abrieron una puerta, se dejaron enredar con la mujer que no debía, vino una enfermedad venérea, Dios en su misericordia y su amor le perdona, pero su cuerpo se sigue desgastando hasta que muere. Muchas personas han cometido errores, Dios le perdona, vuelvo y te digo, es que Dios te perdona. Eso es lo grande y maravilloso. Pero las consecuencias quedarán. Éxodo 23:33 dice, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios lo había cubierto. Violación del pacto. Recordemos que toda dispensación comienza con una bendición y termina con una violación al pacto. Génesis 3, 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y le dio también a su marido, el cual comió así como de ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre tratando de autojustificarse cuando ha cometido un error. El hombre tratando de justificarse por su mal proceder. El hombre tratando de buscar una solución. No la hay, no la encontrarás apartado de Dios. ¿Por qué? Porque así Dios te diseñó, para que el hombre esté en comunión con Él. Versículo Génesis capítulo 2, 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén,
para que labrasen la tierra de la que habían sido tomados. Cuando el hombre comienza a labrar, cuando sale del huerto. Echó pues Dios fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, aquí se cumple lo de Oseas 2, 6 y 7. Leámoslo. Oseas 2, 6 y 7. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Dios, ¿qué te demanda? Misericordia, no sacrificio. Y conocimiento de Dios, más que holocausto. Todo lo que tú hagas para tratar de agradar a Dios, la embarraste, te enredaste, hiciste un negocio, etcétera, etcétera. Te relacionaste con una mala amistad, no sé yo qué hayas hecho. Pero lo único que te puedo decir es que todos los sacrificios y holocaustos que puedas hacer no van a ser necesarios. ¿Por qué? Porque tú la has embarrado. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Ahora mira lo que dice Jeremías 11:8. Porque ellos no me escucharon, ni prestaron atención. El no oír y no escuchar ni prestar atención, sino que se mantuvieron en su terquedad de su corazón perverso. Les ordené que cumplieran ese pacto, pero ellos no quisieron, por eso yo les envié todos los castigos que se mencionan en el pacto. Un pacto trae bendición y trae consigo una maldición. Ya lo estamos viendo, una constante en el pacto en el huerto del Edén. Esta violación nos lleva a la segunda dispensación y al segundo pacto, del cual se firma para que el hombre pueda acercarse a Dios. Era necesario que hubiera un sustituto. Era necesario que el hombre, era inevitable que no hubiera un derramamiento de sangre para cubrir, tapar o pasar por alto la desnudez del hombre. Esa desnudez sigue constante y permanente hasta hoy. Escúchalo bien, no se ha quitado. Lo único que nos puede tapar esa desnudez ante Dios es la sangre de Cristo. Por eso la sangre del Señor tiene poder. Ella es la que cubre tu desnudez, para que cuando tú vayas a Dios no estés desnudo, estés vestido, estés cubierto, estés siendo el olor grato y agradable, dice Romanos 12, que somos el olor fragante del sacrificio. Por donde vayas, ese olor de sacrificio que Cristo hizo está en ti. El Padre lo ve y se satisface. No manches tus vestidos. No quites tu vestido. No lo ensucies. No te vuelvas temerario. Hay personas que se vuelven temerarias, cometen un error una vez, vuelven otra vez, vuelven otra vez, vuelven otra vez. Y la Biblia dice que ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los enemigos. O sea que una persona que una vez peca, 2 veces peca, 3 veces, 4, 5, ya profesional en pecado, se vuelve y se constituye un enemigo de Dios. ¿Y qué le espera a esa persona? El infierno. Pacto adámico, porque la idea es terminar hoy los dos. Leamos Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19. Leámoslo. Dice la Biblia, y Jehová Dios dijo a la serpiente, comienza el segundo pacto. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré, aquí viene el protoevangelio,
Aquí viene la descripción de lo que iba a suceder en la cruz del Calvario. Aquí viene la victoria del creyente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Mire que comienza Dios a hablar no de simiente, sino simiente. Y la simiente. O sea, se abren dos caminos. La simiente de Dios, la simiente del diablo. Y la mujer entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. O sea, lograrás impactar a ese que va de la simiente, que va a salvar, que va a redimir. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñez. Con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué es enseñorear? Autoridad. Y al hombre dijo, por cuanto oíste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Aquí está la razón del calentamiento global. La tierra ha sido maldecida por causa del pecado. Y cada día la tierra gime y gime más. ¿Por qué? Porque más pecado, más muerte, muerte de inocentes, muerte de mujeres asesinadas, muerte de niños porque han aprobado el aborto, muerte, cosas malas, cosas perversas, malas palabras, todo cae a la tierra. Y cada día aumenta esa maldición y el calentamiento global. Así que a todos los que son activistas, no es porque se haga consumo de gasolina y se hagan quemas. No. Siempre ha existido. La tierra fue maldita por causa del pecado. Con dolor comerás de ella. O sea, la tierra que producía ya no va a ser lo mismo, sino que van a empezar a salir unas maticas, como dijéramos, unas hierbas que van a estropear el sembrado. Esos saldrán, sí. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Espinos y cardos te producirá. O sea, la tierra se forzará a producir. Y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque fuiste tomado, polvo eres y polvo volverás. Se vino la muerte física. Porque la muerte eterna, la muerte espiritual, ya se había efectuado antes cuando ellos se le abren los ojos y se encuentran desnudos. Inmediatamente la gloria de Dios se aparta y viene una muerte espiritual. El pacto adámico establece las normas para el gobierno de la vida del hombre en su estado caído. El hombre peca, Dios hace un pacto con él, da unas normas, unas reglas para gobernarse como una persona consciente de lo que hace. Pierde la inocencia y vuelve la conciencia. Ya el alma comienza a tomar fuerza y comienza a razonar y comienza a determinar y comienza a decir. Por eso debemos someter el alma. Y la Biblia es clara en decir, el alma que pecare, esa morirá. El alma no nace. El alma no se salva. El alma se renueva y se transforma por medio del Espíritu. Ahora, el pacto da comienzo, este pacto, al sacrificio. Para que el hombre pueda vestir su desnudez, cubrirla, taparla, debía morir alguien. Génesis 3:21. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Nótese. ¿Hizo qué? Túnicas de pieles y los vistió. Esta túnica de pieles era que un animal, un cordero, iba a morir para tapar
la piel del hombre con su piel. Por lo tanto, se hizo el primer sacrificio de animales. Y lo hizo Dios para cubrir al hombre. Por eso, si usted hace memoria, Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque no tenía el requisito que Dios había establecido: un cordero, un sacrificio. Uno no puede sacrificar papas, yucas, plátanos, que en cierta manera representan las obras. No, tú tienes que hacer lo que Dios te manda, no lo que tú creas. No es que yo creo que el Señor en este tiempo de gracia me perdona, entonces yo puedo ir y hacer lo que sea porque como Dios me perdona, no, stop, para, alto, no. Eso no es así. No, la gracia es una persona. La gracia es Cristo, no una doctrina. Porque si hacemos doctrina, vamos a terminar como creciendo en desgracia. Haz todo lo que se te venga, Dios ya te perdonó, Dios ya pagó por ti, no importa. Haz lo que quieras, Dios te ama. ¿Quién te dijo eso? El pacto muestra que la creación fue sujeta a corrupción, a maldad, por causa de quien la sujetó: el hombre. El hombre peca y Dios dice: maldita serás. Romanos 8, 20 y 21. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad. O sea, la tierra no dijo, ay, no, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este pacto muestra las condiciones que determinan la continuidad hasta la edad del reino milenial, cuando la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a una libertad gloriosa de los hijos de Dios. En otras palabras, tú como creyente, como hijo de Dios, que llevas la gloria de Dios, tienes una finquita por donde tú camines, esa tierra producirá. Porque esa tierra que fue maldecida y recibió corrupción, cuando un hijo de Dios la pisa, le da la esperanza. Le dice, mire, hay alguien que está andando en santidad y dignidad, y por agradecimiento la misma tierra cambia su aspecto. Si es ácida, cambia. Si es infértil, cambia. Tú que me ves, empieza a aprovechar y a creerle a Dios. Tu familia, tus hijos, tu esposa, todos van a empezar a reflejar la gloria de Dios. No es que sean hermosos, mejor dicho, cosa maravillosa. No, pero en ellos está la gloria de Dios. Pues eso es lo que Dios quiere. Características del pacto, porque ya se va el tiempo. Primero, las condiciones en que viviría la imagen y semejanza de Dios, el hombre, cambian. Ya no están bajo la guía de Dios. Ya su imagen y la semejanza de Dios se empieza a distorsionar. Y hasta el día de hoy se ha seguido distorsionando de tal manera que ya no se habla de hombre o mujer, sino se habla de una identidad de género. Dejémoslo ahí. Entonces, dice la Biblia en Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre deja de mostrar la gloria de Dios, la cual cubre su cuerpo, para buscar todo aquello que no lo puede cubrir. No lo puede cubrir. La religión, seguirás teniendo un vacío. El hacer cosas para agradar a Dios, seguirán haciendo un vacío. Entonces tú tienes que ir a buscar nuevamente cómo lo hizo la persona, qué hizo la persona, para poder mirar si de pronto en algo fallaste. No,
El hombre se encuentra desnudo. 2. La conciencia del hombre es gobernada por su alma, ya que muere su espíritu. Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyendo la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. No es que el hombre se haya visto porque Dios no lo veía. No. Lo que pasa es que la desnudez produce que nosotros nos sintamos mal delante de Dios. Por eso cuando tú vayas a la iglesia y Dios use al pastor o al predicador y detecta tu desnudez, la muestra, la identifica, es tiempo para que digas: Señor, reconozco que he fallado. Ahora vengo a la cruz y reconozco que en la cruz solo tu sangre me puede limpiar mis pecados. Ahí mismo la sangre de Cristo te cubre y te limpia. Se inicia una guerra interna en el hombre, entre el espíritu y su carne, entre su alma, y guía al cuerpo a hacer lo malo, ya que el alma usa el cuerpo como instrumento del mal. Eso lo dice Romanos capítulo 7. 3. El hombre muere espiritualmente. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Cuando escuchas tú una predicación, no te dé rabia con el predicador, no. Atiende la voz de Dios, Él te está hablando. Cuando alguien te exhorte, atiende la voz de Dios, Él te está hablando. El hombre se esconde, vuelvo y te repito, no porque Dios no lo haya visto, no. Porque el hombre en su intelecto creía que Dios no lo veía. Acá está mostrando la Biblia, es el intelecto del hombre, el raciocinio del hombre. ¿Cuánta gente va y hace cosas fuera, que nadie los ve, en lo secreto, y ahí nadie los ve, y resulta que Dios te está viendo? Hay gente que piensa cosas, imagina cosas, ve a una mujer y la desnude. ¿Quién ve eso? Nadie, solo ella. Pero Dios te está viendo, y el hombre cree que Dios no lo ve. Cree que Dios y se puede esconder y puede hacer triquiñuelas. No te equivoques, con Dios nadie juega. Efesios 2:5. Aún estando muertos, aún estando nosotros muertos en pecados, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La muerte espiritual. 4. Se profirió juicio sobre la serpiente, el instrumento de Satanás, y llega a ser de este modo una ilustración que Dios pone a la naturaleza por causa del efecto del pecado. Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente, esta ilustración, es usada para mostrar el misterio de la expiación, o sea, la expiación de Cristo. Cuando Israel pecó, recuerdan que salieron unas serpientes calientes, o sea, venenosas. ¿Y cuál fue la manera en que Israel pudo sobrevivir o ser salvo de la muerte? Pues Moisés se hizo una serpiente de bronce y la colocó. El bronce significa expiación. El bronce significa en la Biblia la obra de Cristo en la cruz. Por eso la Biblia dice que cuando
Israel hizo el tabernáculo, ¿qué había al comienzo y qué seguía después? Un altar de bronce. Y en el altar de bronce, ¿qué se consumía? El cordero. Así que el bronce es la obra de expiación de Cristo en la cruz. Es el pecado. Cristo se hizo pecado por nosotros, pero en la cruz nos redimió, expió nuestro pecado y nos liberó del poder del pecado. Así que se da una maldición. Quinto, se escucha por primera vez el protoevangelio, o la forma en que vendría el Salvador del mundo. Se escucha por primera vez la promesa del Redentor. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré entre ti la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. O sea, vuelvo y te lo leo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Aquí salen dos cosas. Lo primero, una enemistad. Una enemistad entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Dos, se comienza a ver una línea por la cual Cristo vendría y una línea del pecado. Fue así que se establece por medio de la simiente de Abel, muere Abel, queda Sen, por Noé, por Sem, por Abraham, por Isaac, Jacob, Judá, David. Luego llegamos a el Emanuel, el Cristo. Y ahí vemos nosotros la línea así a grandes modos, grandes rostros, como dijera, mejor dicho, de la A a la Z en un segundo para venir Cristo. Sexto, cambia la condición de la mujer. Génesis 3:16. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aquí quiero ser claro porque la naturaleza o la creación sufrió un cambio brusco y hubo un desorden. Entonces la condición de la mujer cambia. Primero, la concepción es multiplicada. Segundo, la maternidad es acompañada de dolor. Tercero, el hombre recibe autoridad sobre la mujer. La entrada del pecado, el cual significa desorden, hizo necesario que hubiera autoridad y ésta se le confirió al hombre. Estamos viviendo un tiempo en que el hombre ha dejado de lado esa autoridad. La mujer lo ha visto. Por lo tanto, las mujeres han venido tomando fuerza y movimientos como la liberación femenina han venido acentuando sobre la mujer una falta, un error de autoestima. Bueno, no quiero entrar en eso, pero dice 1 Timoteo 2, 11 y 14. 1 Timoteo 2, 11, 14. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue tomado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Este pasaje no quiere decir que la mujer, si tuvo un hijo, más o menos se salva. Si tuvo 2, 3, 4, hasta 10. No. Lo que la Biblia está diciendo es que la mujer, dice, si permanece en fe, amor y santificación. Quiere decir que la mujer guardaba su dignidad para que la línea del Mesías viniera por ella y fuera una persona que ayudaba a la salvación. Este pasaje no quiere decir que entonces todas las mujeres tengan hoy hijos y no. Efesios 5:21, ¿qué dice la Biblia? Sométase unos a otros en el temor de Dios.
las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Estoy hablando de que al hombre se le dio la autoridad. No estoy desvirtuando a la mujer. No. Primera de Corintios 11:7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón, ni la mujer sin el varón. ¿Qué estoy diciendo? Se establece una autoridad, no una, como dijéramos, se me fue, Padre Celestial. No, el hombre debe ser machista. No, es que yo mando. No, un momento. El ser cabeza quiere decir que debe ver. El ser cabeza es dirigir. El ser cabeza es pensar. El ser cabeza es oír, ver, hablar. Eso es ser cabeza. No pies para maltratar. No manos para golpear. No. De hecho, hay un ejemplo que el hombre es la cabeza, la mujer el cuerpo, pero el cuerpo lleva la cabeza a donde quiere. Ojo, porque la cabeza tiene que tener dirección, aplomada, pensando, orando. Ojo, no estoy hablando de que ahora entonces usted coja a su señor y le diga, ve ahí le dijo, y es que usted se me somete y... No. Eso no, porque no podemos vulnerar los derechos de la mujer. Y parte de esa autoridad es cuidar, parte de esa autoridad es velar que esté bien, satisfacer en todas las áreas. Sigamos. 7. La tierra fue maldita para beneficio del hombre. Y suena algo tan feo. ¿Por qué? Porque imagínense que el hombre, ocioso y no haciendo nada, no, la tierra le iba a ofrecer resistencia y el hombre debía esforzarse sacrificando porque debía entender que había perdido lo que Dios le había dado. Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuando obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra, por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La tarea del hombre, como 8, no sería fácil. No, sería difícil. Se cambia el trabajo oneroso por el esclavizante. Génesis 3:18. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Luego viene la muerte física. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, al polvo volverás. Mira lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el 10, que dice la Biblia, Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y las vistió. Aquí se establece el sacrificio, el derramamiento de sangre como la forma de acercarse el hombre a Dios para cubrir su desnudez. ¿El hombre lo entendió? No lo entendió. Como hoy en día mucho cristiano no ha entendido qué es su vida en Cristo. No, la vida en Cristo no es haz esto, ponte esto, quítate esto, va para allá. No, es vivir. Es no hacer nada indebido a su hermano. Pero ¿cuánta gente hace cosas indebidas hablando chismes? Hablando cosas que no pueden sostener, dañando el testimonio, matando a una persona con sus palabras. Y no estoy diciendo que lo ate, no. Yo no creo en eso.
que es que otro me va a atar. No, un momento. En mí está el Señor. Y ninguna palabra de maldición vendrá porque en mí está Cristo. Si estoy en pecado, sí. Pero si estoy en santidad, no. Eso de que alguien diga, ay, no, no, no hay poder en el Señor, ato y reprendo, no, no recibo. ¿Quién le dijo todo eso? No. Si usted está en Cristo, usted está dentro, como la reja reflectora. Un día fuimos con mis hijos a un museo, vimos que dijeron, métase aquí, ¿quiénes se quieren meter? Pero antes de eso, imagínense que a la reja le ponían corriente, unos voltajes, y salían unos rayos con eso vacío, y sale el personaje, ¿quién se quiere meter? Le dije, ¿usted está loco? ¿Qué? ¿Vamos a morir chamuscados? Dijo, no, 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 métasen con confianza, métasen. Y yo, ¿qué? Me voy a meter. Algunos sirvieron ahí de ejemplo y se metieron ahí de carne de cañón. Y botaban eso y nada les pasaba. Y el hombre dijo, es que esto es un efecto, que la reja hace que toda esa potencia, esa energía se repele y vaya a tierra. Y el que está dentro nada le pasa. Mientras tu vida esté en Cristo, te estoy hablando en Cristo, tu mente, tu corazón, tu alma, todo, nada te va a pasar. Pero si de pronto le pasa lo que le pasó a un perro en la Caracas, había un perro en la Caracas, y el bendito perro se pasó el separador, pasó el andén peatonal, y se pasó el primer carril de los carros, nada pasó, y quedó exactamente en el carril entre los carros y los Transmilenios. Y yo dije, ay, este perro, ¿qué le va a pasar? Cuando pasa un Transmilenio y el bendito perro, por no dejarse coger la cabeza, le quitaron la cola. Y el perro, al voltear a mirar qué le había pasado con su cola, pasó otro y le quitó la cabeza. Yo dije, no hay que perder la cabeza, el hombre, por una nalga. El que lo entendió, lo entendió. Si un hombre mira a una mujer y la codicia y teniendo a su esposa en la casa, ¿no crees que tu esposa va a recibir toda esa información? O si tú permites que tu cabeza se llene de tanta cucaracha que no es de Dios. Es que la gente cree que la gracia es la licencia para que tú peques y hagas todo con tal que el Señor me perdone y por mi culpa, Señor, y se desgarran y lloran y hacen. No, mi hermano, usted deshonró a su papá y usted cree que porque es el gran hombre va a poder. No, no, que porque. No, usted fue y hizo cosas indebidas. Todo a su tiempo, Dios y la vida se encarga. Que sí, Dios te perdona. Sí, Dios te perdona. Veamos a Sansón. Termino con dos cosas. Sansón es el ejemplo del cristiano que Sansón, los filisteos. ¡Ay! Y los falió y los mató. Segunda escena. Otra vez volvió y se acostó. Sansón, los filisteos. Salió y lo tenían amarrado y desmenuzaba todo. Otra vez, Sansón. Hasta que por último le dio por revelar su secreto y le quitaron todo ese mechero, la cabellera. Lo ataron, Sansón, y dijo, ay, voy a salir como las otras veces. Pero ya el Espíritu de Dios se había ido. Lo cogieron de ridículo porque lo pusieron, le sacaron los ojos, o sea, hubo ceguera, y eso es lo que pasa cuando pecas. Cuando pecas hay ceguera espiritual, porque te sacan los ojos, y eres el ridículo más grande de todo mundo. Ahí lo pusieron, quitaron al caballo que molía a hacer el agua, y lo pusieron a él a dar vueltas y a hacer el hazmerreír de todos. Él clamó a Dios por misericordia, sí, y Dios le volvió a dar su pelo. Y lo llevaron al templo para que todos los rituales y las cosas del mundo y todos aquellos estaban. Y él dijo, Señor, perdóname y déjame acabar con estos enemigos tuyos. Y dice la Biblia que cogió las bases del templo y mató a todos, pero
Él también se mató. No esperes a que el pecado te consuma. No esperes a que el pecado te aniquile. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. El sacrificio empezó, por ello fue aceptada la ofrenda de Abel, que la de Caín, porque la ofrenda es la forma de recordar que Dios da un inocente para que su sangre corra y sus pieles vistan la desnudez del hombre. Por último, Juan el Bautista vestía pieles y quería decir con esto que representaba lo que Dios hizo en el primer Adán para abrirle el camino al segundo Adán, Cristo. Espero que este programa sea de bendición. Compártelo a otros. Llévalo. Distribúyelo. Deja que la palabra de Dios corra y que su nombre sea glorificado. Muchas gracias por su tiempo y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.